Sí, doctor. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por esforzarse para poder entrar a la plataforma y hacer esta clase. Listo, chicos. Vamos a entrar a otro capítulo de la semiología que es bastante amplio, bastante interesante. Sin embargo, quiero, quiero ser sincero, yo no soy especialista en esta área, pero vamos a hacer el esfuerzo para que ustedes tomen lo necesario para poder hacer sus diagnósticos semiológicos. Es más, lo van a volver a ver durante algunas otras especialidades y van a poder repasar la semiología, pero como en todas partes de la medicina, pues la semiología tiene principios básicos, ¿no? Como la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, que aquí no nos ayudan algunos en la auscultación, por lo menos no nos ayuda mucho, pero sí la inspección, la palpación, la percusión aquí tiene un papel fundamental. Y el aparato locomotor, como ustedes saben, está compuesto pues por todo el esqueleto óseo, las articulaciones, con todos sus ligamentos y todo el aparato articular y toda la musculatura alrededor. Entonces, eso que nos permite producir locomoción, o producir movimientos, podemos movilizar y dar la característica fundamental del ser humano que nos diferencia de otros seres vivos parecidos a nosotros, tiene una semiología bastante particular. En, en la inspección en este caso suele ser bastante útil, tanto así que solamente viendo, solamente inspeccionando algunas veces, podemos tener una idea de lo que, de la movilidad articular, de cómo está funcionando las articulaciones. Eh, Sin embargo, muchas veces se necesita precisar algunas dimensiones, algunas precisiones que nos van a ayudar a hacer un buen diagnóstico. Para eso se utilizan algunos aparatos, como por ejemplo el goniómetro, que nos va a dar mediciones exactas de algunas articulaciones. Todos sabemos que las articulaciones en los niños son sumamente flexibles, ¿no? Y es porque las articulaciones tienen un componente cartilaginoso y tendinoso que en los niños es mucho más elástico, mucho más flexible, lo que es diferente, por ejemplo, en las personas mayores y mucho más en los ancianos, que va a limitar la articulación. Esta flexibilización puede ser exagerada o anormal en algunas patologías que, que tienen nombre propio y que lo vamos a ver en determinado momento durante el desenvolvimiento, no sé si de esta materia, pero sí de la carrera. Eh, Patologías, por ejemplo, que alteran la flexibilidad, no alteran, aumentan la flexibilidad de las articulaciones y se puede llamar alteración porque ya no es normal, ya no es fisiológico, entonces entra en el campo de lo patológico y esas alteraciones osteoarticulares pueden tener complicaciones en otros aspectos, en otras áreas de nuestro organismo, como por ejemplo en las válvulas cardíacas, en los anillos de las válvulas cardíacas, lo que podría ser una facilidad para algunas personas de ser sumamente flexibles en las articulaciones, no lo es cuando son flexibles los anillos de las válvulas en el corazón, y que sí producen una serie de fallas y que desde el principio van a producir patología. En cambio, si algunas articulaciones son muy flexibles, las personas eh, podrían ser hasta vistos desde otro punto de vista como artístico, como muchas personas aprovechan este problema
y se dedican la gimnasia y a hacer malabaristas y o algunos oficios como los circos. Eh, Sin embargo, eso lo vamos a ver poco a poco. Esperemos que cuando, si alguna vez yo les puedo enseñar cardiología, que realmente es mi campo, yo les voy a hacer mención específica a este problema. La apreciación que se hace de las articulaciones durante la inspección debe ser cuidadosa. Y si ustedes ven solamente un lado de las articulaciones, pueden tener una falsa apreciación. Por ejemplo, si ustedes ven una rodilla que está aparentemente aumentada de volumen y solamente ven un lado, podrían pensar que es un compromiso inflamatorio, pero si ustedes se fijan en la contralateral, la articulación contralateral, es exactamente lo mismo. Y además, no hay dolor, no hay dificultad, no hay signos de flogosis como calor, rubor. Entonces, no es anormal, no, digamos, dentro de lo fisiológico, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la limitación al desplazamiento de las articulaciones, esto puede ser causado por enfermedades de afuera de la articulación o desde la articulación misma. Entonces pueden haber enfermedades intraarticulares o extraarticulares. Y hay algunos tips que nos ayudan a poder entender rápidamente de qué más o menos se trata, ¿no? Si, por ejemplo, cuando el movimiento está restringido en forma uniforme en todas las direcciones del movimiento normal de la articulación, la enfermedad generalmente es intraarticular, ¿sí? Cuando el movimiento no se puede mover a todos lados. En cambio, si la limitación es en una sola dirección, generalmente es por un bloqueo de los huesos o de los tejidos blandos extraarticulares, por fuera de la articulación. Entonces, eso ya nos está acercando a pensar cuál es la etiología del problema que estamos examinando. Podemos hablar de la estabilidad de una articulación eh, cuando los movimientos, cuando la función normal de una articulación se realiza sin tener algo de- de exageración o de aumento de la función o disminución de la función. Entonces, para saber cuándo es una articulación estable o cuándo es una articulación inestable, primero debemos conocer cuáles son los movimientos que puede realizar esta articulación. Si hay una abducción, si hay una aducción, si hay una flexión, si hay una extensión, todos esos movimientos. Y cuando un movimiento está aumentado en su desplazamiento de lo normal, podemos nosotros decir que es una articulación inestable. Eh, Esto generalmente es en una sola dirección y cuando está, digamos, la abducción, o sea, sacar la articulación hacia un lado, el movimiento está exagerado y si es solamente en esa dirección, puede ser causado por la lesión de un ligamento, ¿sí? Para eso nos valemos de las otras maniobras semiológicas como la palpación y vamos a palpar en los puntos de inserción de los ligamentos y eso va a permitir la identificación anatómica, dónde está el problema, dónde está la lesión. ¿Cómo vamos a saber? Cuando palpando el lugar de la inserción de algunos medicamentos va a haber pues mayor dolor, va a haber una mayor sensibilidad. Entonces sabremos que ahí está el problema, probablemente un desgarro, probablemente una rotura o un esguince, y ya podemos llegar a,
a la causa del problema y podemos plantear una solución al problema. Eh, no hay que ser estudiante de medicina ni médico para darnos cuenta de que cuando está aumentado de volumen alguna parte de nuestro cuerpo, o en este caso aumentado de volumen en la articulación, esto algo está pasando, ¿no? Sin embargo, hay que, hay que diferenciar que el aumento de volumen sea porque hay una acumulación de líquido, porque hay inflamación, porque hay otra la participación de un elemento extraño. Bueno, entonces, si hay aumento de volumen en una articulación y generalmente puede ser que haya líquido dentro, hay que saber diferenciar si el líquido está dentro de la articulación o está por fuera de la articulación. Y hay unas bolsas que se llaman bursas y cuando estas bursas se llenan de líquido, producen pues un aumento de volumen que produce dolor y que produce limitación en la función y que va a producir un aumento de volumen con algunas características. Entonces, si el aumento de volumen, o sea, si la inflamación es en toda la articulación, generalmente es acumulación de líquido dentro de la articulación. Pero si este aumento de volumen solamente es localizado en una parte de la articulación y no es muy grande, entonces generalmente nos habla de que la acumulación de líquido es en la bolsa de una bolsa, ¿no? Y eso es una bursitis. O sea, una cosa es que haya acumulación de líquido dentro de la articulación y la otra cosa es que haya acumulación de líquido en la bolsa. No es lo mismo una- un derrame articular, una artritis con líquido dentro de la articulación y otra cosa es la bursitis. El aumento de la temperatura en cualquier parte del organismo nos está señalando de que existe una alteración y nos está dando eh, uno de los signos clásicos de Virchow. Virchow ya hace muchos siglos, al inicio de la parte del desarrollo de la parte clínica de la medicina, cuando pues no había ni ecografías, no había ni radiografías, ni menos resonador magnético, ni cosa por el estilo. El médico tenía que hacer diagnóstico y dar tratamiento del problema basándose solamente en su examen. Si bien es cierto, nosotros ahora tenemos la ayuda de la tecnología, el saber poder diagnosticar eh, sin la ayuda de estos medios tecnológicos es fundamental. Es fundamental porque ustedes van a saber qué van a pedir. Por ejemplo, si yo hago un buen examen semiológico a un paciente y estoy sospechando de que existe un esguince y probablemente podría haber una fisura de un componente óseo de la articulación, entonces yo voy a pedir exactamente una resonancia magnética de tal lado y de tal parte de la articulación y voy a poder diferenciar y voy a poder hacer un tratamiento específico. Sin embargo, si no, ya está aumentado, anda, tómate una resonancia. Y cuando llega al tecnólogo de la resonancia, lo primero que dice el tecnólogo es, ¿quién es este tipo que no sabe ni siquiera lo que pide, ¿no? Para hacerle más claro, es como, por ejemplo, algún paciente está tosiendo, ¿no? Y entonces, como tose, ustedes están pensando que tiene algún problema pulmonar o bronquial y quieren diferenciar eso con una radiografía. Pero como ustedes no saben bien de qué se trata y no saben pedir lo que es, agarran y deciden radiografía de tórax. Sí, pues, pero es una radiografía de tórax posterior anterior, es una antero posterior, es una lateral. ¿Qué es lo que quieren? Eso, de eso depende si ustedes están ubicados eh, en su diagnóstico,
Y el examen complementario solamente debe complementar su sospecha diagnóstica. No debe darles el diagnóstico, porque quien no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Ustedes tienen que saber específicamente qué están buscando y entonces cuando les den el resultado, ustedes van a encontrar lo que buscaban y van a confirmar o van a negar su diagnóstico. ¿Sí? Entonces, por eso es fundamental aprender la semiología. Y el aumento de la temperatura local en una articulación, pues como componente de la triada de Virchow, eh, sugiere un componente inflamatorio, ¿no? Eh, si hay aumento de volumen, si hay aumento de calor, pues hay un componente inflamatorio. ¿Será una artritis séptica? ¿Será alguna inflamación postraumática? Entonces, de eso depende. Y la inflamación se produce después de un trauma, claro, o no se les hincha el ojo cuando les da un golpe. Sí, ¿no? Y ahí no hay infección, solamente inflamación. ¿Sí? O sea, el trauma, la agresión hacia los tejidos puede ser físico, mecánico, químico, bacteriológico. O sea, todo eso produce una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria va a variar de uno a otro. Porque si es infeccioso, habrá mayor compromiso de temperatura. Si es que hay compromiso sanguíneo, habrá mayor compromiso de aumento de volumen y el calor local. Y si es infeccioso y hace pus, es muchísimo más doloroso, ¿no? Entonces, esas cosas nos tienen que ayudar a acercarnos al diagnóstico. Cuando se está examinando una articulación, la crepitación durante el movimiento articular se produce por fricción entre los tendones o las bandas fibrosas que están alrededor pues, de las articulaciones, ¿no? Y eso sucede porque las superficies están en contacto, las superficies cartilaginosos durante el desplazamiento. Vamos a hacer vamos a entrar a examinar algunas articulaciones superiores y para eso debemos entender que existe un examen activo donde es el paciente quien realiza voluntariamente los movimientos y un examen pasivo donde es el examinador que hace los movimientos, donde el paciente o el examinado no participa, su participación es pasiva. ¿Sí? Entonces, ese examen sí tiene diferentes indicaciones, pero, por ejemplo, el dolor puede limitar algunos de los movimientos de las articulaciones en alguna posición, por ejemplo, para hacer extensión o para hacer pronación. Sin embargo, el examinador puede realizar el movimiento si el paciente se relaja y lo permite. Y una cosa es que no lo pueda hacer, y otra cosa es que no lo haga por dolor. ¿Sí? Esa limitación a la función por el dolor puede marcar la diferencia entre lo que es una lesión de otra lesión. Por ejemplo, una luxación de una fractura. Entonces es sumamente importante poder hacer las dos cosas y con indicaciones precisas. Para examinar a los miembros superiores, la, 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 la actividad muscular, la actividad articular, los movimientos de esas articulaciones, es mejor que el paciente esté sentado o esté de pie. Y eso depende también de la talla del examinado y de la talla del examinador y de la pericia del examinador. Porque si tenemos un paciente que mide casi 2 metros y un médico chato como yo que mide medio metro menos, es difícil pues examinarlo parado, ¿no? Entonces es mejor que el paciente esté sentado. Los movimientos de las articulaciones se exploran, se examinan en forma pasiva, les decía,
donde los movimientos son realizados por el paciente y cuando el examinador explora los movimientos sin participación del paciente es forma pasiva. Para examinar el hombro, para examinar cualquier articulación, lo primero les decía, hay que conocer cuáles son los movimientos que esta articulación puede realizar fisiológicamente, ¿no? Porque de repente se produce un dolor porque hay una lesión en un ligamento o hay una lesión en un hueso y esa lesión normalmente no existe, pues, ¿no? Entonces, para eso vamos a recordar que el hombro tiene movimientos de adeducción, la adeducción se pronuncia casi igual que la aducción. La aducción es lo que el movimiento de cierta articulación acerca, en este caso al miembro superior, hacia la línea media. O sea, aducción es el movimiento que se tiene hacia adentro, hacia el centro del cuerpo. Y la abducción es cuando se realiza el movimiento hacia afuera. Existe un movimiento también de anteposición, una posición, una de retroposición, o sea, es la posición hacia adelante y la otra es la posición hacia atrás. Existe un movimiento de rotación interna que se está rotando el miembro superior hacia adentro y hay una rotación externa y hay un movimiento de circunducción. Todos esos movimientos los tenemos fisiológicamente. Y eso debemos saber cómo es que funciona, porque hay que realizar estos movimientos para ver que la articulación pues, puede realizar toda su función y está indemne o está normal. Porque la alteración de alguno de estos movimientos, la imposibilidad de realizar los movimientos, nos va a demostrar una alteración, ya sea en la cápsula articular, en las superficies articulares, en los cartílagos intraarticulares o en los ligamentos extraarticulares. Todo eso nos va a acercarnos a saber cuál es la lesión y qué es lo que vamos a hacer. El swing, el porqué de la semiología, significa que, o sea, consiste en que nosotros nos tenemos que acercar al origen del problema, a qué está causando el problema, para poder intervenir el problema. Porque no es cuestión, por ejemplo, me duele el hombro, ya, tómate un panadol. ¿Y solucionamos el problema? No. Si el dolor del hombro es por una luxación, hay que hacer la corrección de la luxación. Si el dolor del hombro es por una, por un esguince, hay que solucionar el esguince. Si es que es un problema de fisura de alguna de las superficies óseas, hay que ver cuál es la característica de la fisura. Si es una fractura, tendrá que ser operado, ¿no? Esa es la función. Si nosotros hacemos un diagnóstico correcto, vamos a poder hacer la intervención correcta, el tratamiento correcto. Ya, yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina, esto hace una pila de años, eh, se daban, por ejemplo, años antes a eso se daba, si tú tenías diarrea, lo más lógico, un antidiarreico, ¿no? Si tú tenías tos, un antitussígeno, ¿no? Y solucionar el problema. Pero no es así. Si tú tienes diarrea, la diarrea puede ser porque tienes un componente emotivo sumamente desarrollado y que te produce un, un problema tensional que está producido por las enzimas del estrés y que te produce un movimiento peristáltico aumentado en un colon irritable y te produce diarreas. Entonces tienes que tratar el colon irritable. Y el colon irritable, si bien es cierto, se puede manejar algunos medicamentos que disminuyan el movimiento intestinal, el problema es si es tensional, que bajar la tensión.
podría ser una diarrea porque tienes una tremenda infección. Ese tratamiento, si es una infección bacteriana, le tienes que dar antibióticos. Claro que a ambos les vas a dar hidratación, sí, pero con la hidratación no solucionas el problema. Vas a evitar complicaciones, vas a evitar complicaciones serias hasta la muerte, pero no vas a solucionar el problema con la hidratación. Vas a solucionar las complicaciones, hasta mortales. Pero tienes que solucionar el problema para que eso no se separe, se solucione y ya no ven, el paciente ya no tenga más diarreas. Porque tú le das líquido y electrolitos, evitas que el paciente se deshidrate y que pueda tener un problema mayor, pero si sigue la bacteria ahí, va a seguir el problema, va a seguir el problema. Y lo que era una diarrea aguda, se va a ir a una diarrea crónica y eso se va a ir a un sidro de mala absorción y a una desnutrición, y es otra cosa, ¿no? Por eso tienes que tratar el problema. Tienes que buscar la causa del problema y tratar la causa, no el signo, no el síntoma. ¿Sí? Eh, cuando una articulación, que ya marcamos qué cosa es la inestabilidad, eh, o si esta articulación está deformada, eso generalmente sucede cuando ha habido un traumatismo, que es lo más frecuente por lo que son el paciente que acude por una consulta de semiología que involucra la semiología del aparato locomotor es generalmente por algún trauma, o porque recibió un golpe, o porque se chocó con un carro, o porque se cayó, o qué sé yo, pero generalmente es por trauma. De ahí la especialidad que se dedica a este problema es la traumatología. ¿Sí? Eh, Entonces, como es consecuencia de un trauma, el golpe puede producir rotura de un hueso, como si estamos examinando el hombro, podría ser fractura de la clavícula, o podría ser fractura de la parte de la, superior del húmero, o podría ser el omóplato, podría ser varias partes, ¿no? Y para eso, para llegar al diagnóstico de eso, nosotros podemos echar mano a la semiología clásica. La palpación es fundamental. Ustedes siguiendo, si saben cómo es la forma de la clavícula o cómo es la forma de la articulación, solamente palpando y viendo dónde es más sensible, ya pueden llegar a acercarse bastante al diagnóstico. Las fracturas producen una psicología diferente de lo que es cuando la articulación rompe la articulación en sí, y una parte de la articulación es sacada de su sitio y eso es lo que nosotros llamamos luxación. Cuando hay una luxación, el dolor es sumamente intenso, que, que es comparado también con el dolor de una fractura, pero el dolor de la fractura generalmente es un dolor que se produce cuando se produce el movimiento. En cambio, la luxación es un dolor que se produce permanentemente, se mueva o no se mueva. ¿Sí? Entonces, esas cosas nos ayudan a, tomar una solución rápidamente. Y la luxación del hombro suele ser una consulta frecuente y actualmente ya no se utilizan estas maniobras porque podían producir más daño y ahora se hacen las reducciones de las luxaciones, son ya por personal especializado porque tenemos acceso a eso, pero ¿qué van a hacer si están ustedes en el campo y solo? Cuando nosotros éramos internos de medicina, venía la gente con una luxación del hombro y con una maniobra en la que incluso se involucraba el pie del examinador, se hacía un movimiento y se volvía la articulación a su sitio. Eso ha traído una serie de complicaciones, de roturas de las superficies articulares y tendones, pero el paciente inmediatamente se mejoraba. ¿Sí? Entonces también que como todo el mundo lo podía mejorar rápidamente el problema, sin mayor pericia, lo hacían y con hacían complicaciones. Pero uno tiene que saber de qué se trata y
Y si es que va a tardar a que vaya a un médico especialista, a un traumatólogo, porque eh, no saben dónde hay ni cómo conseguir un interconsulta si está en el campo, porque ni siquiera en los pueblos hay, solamente en las capitales de departamento o de provincia. Entonces, algunas maniobras se podrían realizar. En cambio, si es una fractura, hace una maniobra, aumenta la fractura y empeora el problema. Para eso hay que llegar a un negocio lo más cercano posible. Otra de las articulaciones de los miembros superiores es el codo, y el codo también tiene pues, sus propios movimientos, ¿no? Movimiento de flexión del codo hacia adelante, de extensión, estirando la articulación del codo, de pronación hacia la palma de la mano hacia abajo, la supinación con la palma de la mano hacia arriba, la supinación de la palma de la mano que va a producir una rotación del antebrazo, ¿no? Eh, para que esto, los nombres son sumamente son complejos y pueden confundir. La supinación es como que pues, utiliza una mnemotecnia que yo la aprendí cuando estudiaba anatomía hace muchísimos años. La supinación la asociamos a la actitud de la súplica, cuando uno pide suplicando una ayuda con la palma, estirando la mano, con la palma para recibir alguna dávida, ¿no? Entonces, súplica es supinación. El codo puede lesionarse, puede deformarse por un traumatismo en los cóndilos, un traumatismo supracondilo, y eso se conoce como el codo del tenista, y eso resulta como, es el resultado de una epicondilitis del húmero y provoca un intenso dolor. Esa es una de las lesiones del codo, y el codo puede ser alterado por muchas otras lesiones articulares, eh, y también por enfermedades generales, enfermedades sistémicas y crónicas, que además no tienen una solución definitiva, como es la artritis reumatoide. Sin embargo, existen algunas características de la artritis reumatoide eh, que nos va a llevar al diagnóstico, y la conducta va a ser completamente diferente, ¿no? Y aquí, ¿qué se encuentra en la artritis reumatoide? Se encuentran algunos nódulos subcutáneos. Si es una artritis, ustedes le pueden dar un analgésico, pero el especialista en artritis es pues el reumatólogo, y ellos utilizan una serie de drogas, de medicamentos y de alternativas terapéuticas para que el paciente mejore y no traiga complicaciones, porque allí va también otra parte de la medicina que es un problema. Si ustedes tienen un dolor articular eh, por inflamación crónica o aguda, ustedes le dan un corticoide y el dolor va a mejorar. Mejora el ánimo del paciente, mejor el dolor, mejora la inflamación, y como le mejora la articulación, la sintomatología, el paciente trata de conseguir ese alivio y exige un tratamiento con corticoide. Pero ese corticoide va a producir otro tipo de daños, va a producir una desmineralización de los huesos, de la articulación, va a producir una alteración de la articulación, va a producir tantas otras cosas que al final, puede empeorar tremendamente el, el- el pronóstico de la lesión. Sí, pero los reumatólogos utilizan cualquier. El reumatólogo sabe utilizar el corticoide, lo utiliza con límites y con dosis. ¿Y qué corticoide para determinada lesión? Y si el corticoide no responde, va a la segunda línea y a otra línea, y ya no se dan solamente AINES, incluso hay medicamentos ahora biológicos
que son sumamente caros en la experimentación, que mejoran a estos pacientes. Entonces, por eso el tratamiento tiene que ser el mejor indicado y por el mejor médico que trata esto, ¿no? Y por eso la razón de las especialidades en medicina, y es más, de las subespecialidades. Ya el médico sabelo todo, el médico todista, ya no tiene lugar en nuestra profesión. Pero eso no quiere decir que dejemos de estudiar lo que todo médico debe saber. Si yo sé que esta lesión es por artritis reumatoide, ya no lo mandaré pues al traumatólogo, ¿no? ¿Para qué? Lo mandaré al reumatólogo. Pero si yo voy a hacer un tratamiento, como yo soy un capo, le voy a dar cortisona, o sea, dexametasona o prednisona, y mi paciente mejora, y como a mí me gusta que me alaben, ay doctor, sí, usted es un genio, entonces yo le voy a seguir dando lo mismo y no voy a derivar el paciente a un médico especialista, y lo que voy a conseguir es perjudicar a mi paciente. De eso no se trata, ¿sí? La muñeca La muñeca es la otra articulación importante en el miembro superior, y también tiene sus propios movimientos, un movimiento de flexión, un movimiento de extensión, un movimiento de abducción y un movimiento de aducción, ¿no? Entonces, eh, parecería que la muñeca tiene más movimientos, pero no, mire, tiene básicamente cuatro movimientos. Entonces, esos movimientos hay que saberlos examinar en forma activa con la participación del paciente, o en forma pasiva cuando el paciente no lo puede movilizar, cuando hay un inmenso dolor, ¿no? Las deformaciones de la muñeca son sumamente frecuentes por fracturas de, de los componentes óseos de la articulación. Por ejemplo, la fractura de coles, donde hay una fractura de la parte distal del hueso radio, eh, es sumamente frecuente porque estos pacientes ponen la mano para defenderse cuando se caen, ¿no? Todos nosotros, uno se cae y para no caerse de cara, pone la mano. Y al caerse la mano en esta posición, en esta posición, ahí es que se fractura el radio, ¿no? Entonces, eso es sumamente frecuente, y eso tiene un tratamiento específico por el traumatólogo, ¿no? Hace muchos años el tratamiento era, tienes una fractura de cuadros, muy bien, te vamos a inmovilizar en una posición, todo el mundo sabe poner un yeso, hasta empíricos que ponen yeso hasta para bajar de peso, y el paciente al final quedaba con una lesión permanente, limitante y para toda la vida, deformante, limitante, permanente, que no debe ser. Entonces, lo mejor es hacer un buen diagnóstico, buscar dónde tenemos un especialista para hacer la interconsulta, y derivarlo oportunamente, antes de que esa fractura se suelde, porque los huesos suelen buscar soldarse, se buscan los, las roturas, los extremos de la fractura, y si se juntan, se suelda, se forma un callo óseo, y cuando tarda mucho tiempo para, para darse la solución, o mecánica o quirúrgica, o sea, o de inmovilización o de operación, si tarda mucho tiempo, y las superficies articulares de la fractura están cerca, se va a hacer un callo óseo, y que luego tienen que romper el callo óseo, volver a fracturar el paciente para operarlo, y ustedes entenderán que el resultado no es el mismo, ¿sí? Por eso hay que hacer un buen diagnóstico lo antes posible y derivarlo oportunamente. Gracias a Dios, gracias a algunos gobernantes que han pensado que el Perú no solamente es Lima, y que el Perú es mucho más profundo que la capital, ha pensado en el Perú profundo,
Ahora tenemos carreteras, ahora tenemos medios de comunicación que hace 20 años no había. Eh, entonces, ahora es mucho más fácil trasladar a un paciente. Si estoy en Pilcuyo, ¿ya? Pues desde Pilcuyo hay carros, ¿no? Hay carretera y vendré de Pilcuyo a Ilave y si en Ilave no habrá traumatólogo, vendré a Puno y en horas estoy en Puno. Antes, cuando yo ejercía los primeros años de medicina en Puno, había que tardarse días porque como no habían buenas carreteras y el viaje era sumamente largo, había solamente un carro en el día, porque no había quien arriesgue su capital en comprar un carro y destrozarlo en unos cuantos viajes, pues la cosa era completamente diferente. Ahora, y esto no es proselitismo político, pero ustedes piensen, jóvenes, cuando hagan en estas próximas elecciones, piensen por quién van a votar, quién los representa, quién podría solucionar los problemas del Perú, no los problemas de Lima, los problemas del Perú. Y nosotros en Puno, ¿quién podría solucionar los problemas de Puno? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Por qué Puno tiene que ser un pueblo tercermundista donde nuestra gente aún viva todavía como si fueran animales? ¿Mm? ¿Por qué nuestra gente tan cerca de nuestra ciudad tenga que vivir sin agua potable, sin desagüe? ¿Por qué? ¿Por qué le exigimos, hoy sabes qué, para el COVID, lávate las manos cuando... ¿Con qué se va a lavar si no tiene agua? O no le decimos, oye, indio asqueroso, ¿por qué no te bañes? ¿Con qué se va a bañar si no tiene agua? ¿Quién debe solucionar ese problema? ¿Debe solucionar un político que solamente le interesa llenarse el bolsillo? ¿O debe debemos solucionar nosotros, los que sabemos que el agua potable, que el baño, el agua y desagüe no es un problema político, es un problema de salud? Es un tremendo problema de salud y el problema de salud lo debemos solucionar nosotros. Y nosotros debemos enseñarles a los políticos ciegos que no se dan cuenta de la realidad. Señor, necesito primero, antes de cualquier cosa, necesito salud. Y para empezar, para darle salud, primero empecemos por agua y desagüe. Es lo primero que tenemos que hacer. Hay que darles agua, desagüe, hay que darles energía eléctrica, hay que darles internet. Claro que sí. Hay que darles educación. Claro que sí. Ese es el problema fundamental. Eso debemos solucionar y no estar en los problemas que ahora algunos de sus compañeros están en el campo y tienen que subir a la punta del cerro durante la noche a conectarse o no poder asistir o utilizarlo de pretexto. No hay buena conexión y no asisten a las clases y no mejoran su conocimiento y no mejoran el ejercicio de nuestra profesión y no se mejora la salud de nuestra gente. Todas esas cosas implican jóvenes estudiar medicina. Ser médico implica muchísimo más que dar una pastilla de captopril para bajar la presión. Eso no es medicina. Implica muchísimo más. Ok, jóvenes, sigamos más adelante. ¿Eh? Las fracturas y las dislocaciones de los huesos del carpo son sumamente frecuentes y no es lo mismo, ya les dije, una fractura de una dislocación. Eh, eh, porque el dolor es sumamente fuerte, pero es diferente y la solución es completamente diferente y la urgencia también. Los dedos de las manos tienen una serie de articulaciones, no es una articulación, son varias articulaciones con diferentes movimientos. Estos movimientos en los dedos, pues, también son movimientos de flexión, de extensión, de separación, de aproximación, de oposición. Entonces, cualquiera de estos movimientos se van a ver alterados con problemas inflamatorios o problemas inflamatorios crónicos, como de la artritis, o problemas agudos, como después de un trauma. ¿No? Incluso los movimientos pueden ser alterados por esta enfermedad que nos está matando y encerrando a todo el mundo, ¿no? Como la del COVID.
Cuando el paciente tiene COVID, tiene una disminución de algunos movimientos por dolor, por artralgias, por mialgias y por algunos dolores de las articulaciones, incluso de las manos. Los problemas sistémicos o generales del organismo, como la artritis reumatoide, producen unas deformaciones terribles en las manos. Y no todos los pacientes con artritis tienen esas manos, no todos. Hay diferentes grados de artritis, diferentes grados de articulaciones. Pero hemos querido mostrarles esa figura, me refiero a esta figura, para que no se olviden. Ese es un problema crónico y tal vez ese paciente ha llegado a ese nivel porque no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a un médico, no tiene acceso a un especialista, no tiene acceso a un reumatólogo, o si tiene acceso, no tiene con qué. ¿Y de quién creen que es el problema? ¿Quién lo debe solucionar? El paciente. No, señor. Este es un problema de medicina. ¿Quién lo debe solucionar? Nosotros, señor. Esa chamba es nuestra. Esa es nuestra obligación. Eso es lo que tenemos que solucionar. El acceso a la salud. El acceso irrestricto y para todos a la salud. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro caucao. Esa es nuestra misión. Para eso estudiamos medicina. No para cobrar un montón de plata a los pacientes y lo que digamos robar como un título y llenarse de dinero y querer llevar una vida de lujos. No, la medicina no es para eso. La medicina es una profesión sublime, hasta poética. Es un apostolado. Que debemos comer, sí debemos comer jóvenes, y debemos comer bien, y debemos vestirnos bien, y debemos tener una vida cómoda. Pero para eso te da con solamente trabajar honradamente. No tienes que robarle a tu paciente, no tienes que cobrarle de más. Eso se va a tu conciencia y a la de tu familia. Por eso, jóvenes, es más importante para mí que ustedes aprendan a ser personas durante estas clases, a ser seres humanos y a entender cuál es el problema de la medicina en nuestro país y en muchas partes del mundo. Y que la solución la tenemos que dar nosotros. Y como los políticos son ignorantes en esto, habrá que enseñarles a los políticos. Y habrá que decirles que después de esta pandemia que nos ha desnudado el nivel de salud y el nivel de educación que tenemos en los países pobres como el nuestro, o un país subdesarrollado con una riqueza bajo la tierra, enseñemos qué es lo que tenemos que hacer. Hay que darles acceso a la salud a todos nuestros pacientes. Que primero, antes de estar pensando en otras cositas superfluas, primero hay que darles salud y educación. Después todo lo demás. Salud y educación es lo fundamental. Y lo que corresponde a nosotros es salud. Pero doctor, hay que dar, claro, hay que dar educación sanitaria. Y es gran parte de la salud. También es nuestro compromiso. Y esa educación sanitaria no solamente al paciente, también al político, también al gobernante. Chicos, denme un segundito, por favor. Aló, Dani. Hijo, a las 8 voy a estar en el Metropolitano, 8 y 5. ¿Ya? Ya, hijito. Eh, eh, los nódulos de Verdén también en estas inflamaciones crónicas se localizan en las falanges distales y esto generalmente es en la osteoartritis, que es otro problema generalizado, pero que es, mm, es diferente de la artritis reumatoide. La fractura de los metacarpianos es un dolor intenso eh, cuando uno trata de extender los dedos y al palpar la región que está deformada en el dorso, ¿no? Las posturas anormales de la mano son clásicas y hay algunas posiciones como la mano en garra, que es por parálisis del peso braquial, la mano caída, que es clásica, la parálisis del nervio radial,
y la mano del predicador, que es clásica en la parálisis del nervio cubital, ¿no? Estas lesiones son, son patrimonio del estudio y del manejo del neurólogo, que es otra especialidad que tiene que ver con el aparato locomotor, porque son los nervios los que nos permiten actuar con los huesos y las articulaciones y los músculos. Y es otra de las especialidades que tienen que ver con el manejo directo de esto. Jóvenes, este, yo creo que para pasar a los miembros inferiores, lo vemos mañana. Vamos a terminar la clase del día de hoy. Estamos en el tiempo preciso. Los espero mañana a las 7 de la mañana. ¿Ok, jóvenes?